Vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Voy a sacar el PPT. Dígame. Sí, sí, me dijiste que te llamaba Martina la semana pasada. Ya vamos a empezar a compartir el PPT.
Profe, tiene el micrófono apagado, creo. Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Ya que hemos tenido harto problema con la conexión. Ya, a ver, entonces, con respecto al equilibrio de los ecosistemas, existen componentes que forman parte de los ecosistemas, y ahí estos componentes pueden estar dentro de un equilibrio ecológico. ¿Ya? Sin embargo, ese balance que se produce se puede ver afectado por distintas perturbaciones naturales, ya que ocurren de manera espontánea en el medio ambiente y que van a estar presentes en cualquier tipo de ecosistema, ¿ya? Y que obviamente va a alterar la biodiversidad de las especies, ¿ya? Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de las inundaciones. Cuando se produce una inundación, lo que hace es modificar la humedad de los suelos y eso va a afectar las poblaciones que habitan ese ambiente. Algunas pueden resultar más alteradas que otras, ¿ya? Pero las inundaciones generalmente suelen ser temporales. También están los terremotos, que son todos los movimientos de la corteza terrestre que ocasionan deslizamientos de tierra, ¿ya? Y lo que también puede alterar los hábitats. En ocasiones los terremotos también pueden elevar la placa continental y exponer el fondo oceánico, ¿ya? Y eso también genera la muerte de varios organismos marinos, ya que viven en los fondos marinos. ¿Ya? Ahora, cuando se producen estos movimientos a nivel del mar, es posible que den origen a maremotos o a tsunamis. También está el caso de las sequías, que es todo lo contrario a las inundaciones, ¿ya? Y produce por una anomalía en la disminución anormal de lluvias, ya durante un periodo de largo tiempo. De hecho, hay años en los cuales son sumamente secos y eso afecta durante décadas el tipo de vegetación de una zona. Ya al no haber agua, provoca la muerte de los vegetales y por tanto la de los consumidores que se alimentan de los vegetales. ¿Ya? Y en ocasiones se va a producir la migración de los animales a otras zonas donde van a buscar alimentación. ¿Ya? Por lo tanto, una sequía altera considerablemente el equilibrio ecológico. También está el caso de las erupciones volcánicas. Aquí se liberan gases y humo que contamina el aire, ¿ya? Y la lava que emana está a temperatura tan elevada que avanza quemando todo a su paso, ¿ya? Y las cenizas cubren la vegetación de una gran zona alrededor. Y esto obviamente va a dificultar que se produzca de manera correcta el proceso de fotosíntesis y con ello la cadena trófica. ¿Ya? También el efecto que tienen las erupciones volcánicas es de carácter temporal, ¿ya? Y después de un largo tiempo, sí, los ecosistemas se pueden recuperar, ¿ya? Incluso se pueden volver suelos fértiles, ¿ya? Pero igual son procesos amplios, ¿ya? Ahora, ¿cómo usamos los recursos en los ecosistemas? Ya desde tiempos remotos, nosotros como seres humanos hemos explotado los recursos de la naturaleza para satisfacer distintos tipos de necesidades. Ya la más primaria de todas, la alimentación, ya la fabricación de vestuario, la construcción de vivienda, ya entre otras cosas. Y esto altera a los ecosistemas, ya y estas alteraciones se van acumulando a través del tiempo. Ahora, todas estas perturbaciones que se originan producto de la mano humana se denominan antropogénicas, ¿ya? Anteriormente vimos perturbaciones que eran de origen natural, pero estas otras perturbaciones son aquellas que tienen que ver con la mano del hombre. Ahora, ¿cómo se definen los recursos naturales? Como aquellos bienes que son generados por la naturaleza sin la intervención del ser humano. ¿Ya? Y esto incluye productos animales, vegetales, los minerales, el aire, el agua, la luz solar, entre otros. ¿Ya? Y el ser humano utiliza y transforma los recursos naturales para satisfacer sus necesidades.
¿ya? Sin embargo, cuando no hay una adecuada planificación, estos pueden desaparecer porque hay una sobreexplotación de los recursos, ¿ya? Ahora, la mantención de las sociedades humanas se sustenta en actividades productivas, muchas de las cuales requieren de la explotación de estos recursos naturales. Pero como les decía, cuando hay una sobreexplotación del recurso, es ahí donde ponemos en riesgo ese recurso natural que tenemos. Aquí hay algunas actividades productivas que están asociadas a la explotación de los recursos naturales. Ya, por ejemplo, tenemos la agricultura. La agricultura es una actividad económica básica a las sociedades humanas. Ya hace muchos miles de años ya eh, que esta actividad está dentro de las actividades que desarrolla el ser humano. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? En el uso del suelo para el cultivo de productos que utiliza principalmente como alimentos y en la fabricación textil. ¿Ya? Esta es una de las actividades productivas. De hecho, en nuestro país es bastante importante la agricultura. El otro caso es la ganadería, que se refiere a la crianza de animales para producir carne, cuero, leche, ¿ya? Los, todos los derivados de la leche, ¿cierto? Y los tipos más comunes son la bovina, la avícola, la porcina, la ovina y la caprina, ¿ya? Los animales se mantienen en un cautiverio y con control riguroso de su ciclo de vida, ¿ya? Esa es la otra, entonces, actividad productiva que se desarrolla. Tenemos la actividad forestal, ¿ya? Y aquí hay una extracción y uso de los bosques, ya sea naturales o plantaciones hechas por el ser humano. Y la actividad forestal produce madera y celulosa para la fabricación de papel, ¿ya? Entre otros. ¿Ya? La actividad forestal es bastante compleja porque es una de las actividades que está sobreexplotada, ¿ya? En nuestro país. Producto de los incendios que genera el mismo ser humano, porque la mayoría de los incendios son intencionales, ya los terrenos van quedando erosionados y eso hace que no se pueda volver a plantar el mismo tipo de árbol, ¿ya? Se termina mucho con vegetación que es autóctona, que es propia de la zona. ¿Y qué hace? Se reemplaza por otro tipo de vegetación que crece más rápido, ¿ya? Como por ejemplo el pino. Y las forestales lo que van haciendo es sacando el pino y van vendiendo esa madera, ¿ya? Sin embargo, ahí se está perdiendo una parte de terreno importante que le pertenecía a las especies que eran autóctonas de nuestra zona. La otra actividad es la pesca, que se refiere a la captura o cría de peces u otros animales acuáticos, ¿ya? Y van a existir distintos tipos de técnicas, como por ejemplo la pesca artesanal hasta la industrial, ¿ya? Y también la actividad pesquera incluye procesamiento, almacenamiento, preservación y transporte de productos, ya incluso la exportación de muchos de los productos que se pescan. La minería, ya de gran relevancia para nuestro país, ya que se refiere a la extracción o explotación de los recursos minerales de la tierra desde los yacimientos, ya. Chile es un país minero porque obtiene gran parte de sus ingresos por la actividad minera del cobre, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden observar la mina de Chuquicamata, que está en el norte de Chile. Ahora, ¿qué fuentes de energía de la naturaleza utilizamos? ¿Ya? Ahí la pregunta dice, ¿qué tipo de energía usas diariamente para tus actividades? Nombra 3 ejemplos e indica dónde se obtiene esa energía. A ver, ¿qué me podrían nombrar ustedes? Algunos ejemplos de energías que utilicen en su casa. El gas para cocinar. Ya, correcto. ¿Cuál otra? ¿Qué otro tipo de energía? ¿El aire se podría contar como eso?
O sea, siempre y cuando tuviésemos un molino y utilizáramos como tipo de energía la energía eólica, pero siempre y cuando tuviésemos ese sistema instalado en nuestras casas. ¿No? Pero ahora estamos conectados, ¿cierto? ¿A través de qué energía? La energía eléctrica. ¿No? A través de la energía eléctrica nosotros eh, desarrollamos gran parte de nuestras funciones a diario, cotidianamente, ¿cierto? En la casa, para iluminarnos, para a veces para calefaccionarnos, para utilizar todos los electrodomésticos del hogar, ¿ya? Por lo tanto, son hartos los tipos de energía que se van utilizando, ¿ya? ¿Escribió algo? No, ya. Bueno, este uso de las fuentes de energía se inicia con el descubrimiento del fuego, ya que según los estudios arqueológicos hizo que el Homo erectus hace más de 1,5 millones de años. Ya durante el resto de su evolución, el ser humano ha buscado muchas formas de explotar recursos energéticos presentes en la naturaleza. Entonces se inicia con eso, eh, en la época de la prehistoria, ¿cierto? En el que los primeros homínidos intentan intentando, de acuerdo a las necesidades que tenían, ¿cierto? Ya sea de alimentación o de poder calentar su cuerpo, ¿cierto? Y empiezan a descubrir el fuego. Ahora, las fuentes de energía utilizadas y desarrolladas por el ser humano se pueden clasificar según su disponibilidad, ¿ya? En si son renovables y no renovables. ¿Ya? Renovable significa algo que vamos a tener constantemente. No renovable significa algo que se va a acabar en algún momento. ¿Ya? Por ejemplo, las energías no renovables son las que utilizamos, en gran parte las utilizamos hoy en día, ¿ya? Y procede de recursos que no son renovables. ¿Ya? Esto quiere decir que en algún momento esos recursos se van a acabar. ¿Ya? Son, como dice ahí, son fuentes energéticas que se agotan a escala humana. Y estos son principalmente los combustibles fósiles, ¿ya? Como por ejemplo el carbón mineral, el gas natural, el petróleo, ¿ya? Ahora, estos al combustionar generan gran cantidad de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera y se usan directamente o como fuente de energía para producir la electricidad, ¿ya? Entonces, nosotros hoy nos movemos a través de los tipos de energía, ya sean renovables y no renovables, ¿ya? Pero las no renovables son las que utilizamos más porque la fuente de estos son los combustibles fósiles. Ahora también hay un conjunto de energías que son energías renovables o energías limpias, ¿ya? Y estas se podrían agotarse si se usan en exceso, ¿ya? Por ejemplo, la energía hidráulica, ¿ya? Que es la energía del agua. ¿Ya? Se emplea para producir energía eléctrica y si bien no contamina la atmósfera, requiere la instalación de centrales hidroeléctricas que generan un gran impacto ecológico. ¿Ya? Entonces ahí está la controversia de si seguir o no haciendo este tipo de instalaciones. ¿Ya? Ya, este tipo de energía es considerada una energía renovable convencional, ¿ya? Porque regenera a través de un ciclo que es el ciclo del agua. Y la tecnología que se usa es ampliamente utilizada en todo el mundo a través de las hidroeléctricas. Ahora, las que no son convencionales, ya son las que se renuevan y su uso aún es bajo, como la energía del viento, como la energía eólica, que se puede visualizar ahí a través del uso de estos molinos de viento. Ya la radiación solar también y las mareas. También se generan para utilizar electricidad. Siempre las energías finalmente es como la transformación que se hace de la energía es para poder generar electricidad. Y desde hace años en nuestro país se promueve el uso
de estas energías renovables no convencionales, ya para ir reemplazando los combustibles fósiles. ¿Ya? Ahora, el costo de estas es más elevado, ¿ya? Pero debería disminuir a medida que se va masificando. De hecho, ya hay varios proyectos habitacionales que cuentan con el uso de paneles solares, ¿ya? En el norte, sobre todo, se usan mucho los paneles solares. Mm. Espérame un segundito. Ya. ¿Cuál es el impacto ambiental que tienen estas actividades productivas? Ya nosotros sabemos que hablamos ya, ¿cierto?, que el ser humano realiza una serie de actividades productivas que van en beneficio de poder cubrir las necesidades que presentamos, ¿cierto? Sin embargo, siempre va a haber de atrás un impacto ambiental en los ecosistemas, ¿ya? Y uno de los principales es la destrucción y deterioro de los hábitats. Ya, por ejemplo, cuando se usa la tierra para la agricultura y la explotación de los bosques, se están destruyendo hábitats naturales, ya donde habitan numerosas especies nativas, ¿ya? Y especies que son endémicas, que son súper importantes porque son especies propias de nuestro país, ¿ya? Y que se ven perjudicadas de tal manera que inclusive estas especies podrían desaparecer. Otro factor de destrucción corresponde a los incendios forestales. Los incendios son devastadores, ¿cierto? Empieza un incendio en un sector y rápidamente, producto de las condiciones atmosféricas, ya el fuego se propaga hacia todos los sectores, ¿ya? La ganadería también puede provocar la degradación del suelo por el sobrepastoreo, ¿ya? Entonces, ahí dice, ¿cómo piensas que impacta la minería en este aspecto? ¿Cierto? La minería también contamina con todos los procesos que se llevan a cabo en los yacimientos. Bueno, y lo otro es la contaminación, ¿cierto? Uno de los factores principales que daña la biosfera es la acumulación de contaminantes, principalmente en el aire, el suelo y las masas de agua. Y esto causa un fenómeno que se conoce como la eutrofización de lagos y mares, ya que se refiere al deterioro del suelo y el aumento del efecto invernadero, ya que ha causado el calentamiento global y el cambio climático, ya que, bueno, se verá en las siguientes páginas, como dice ahí, la veremos en la PPT siguiente. Ya justamente la contaminación, sí, la mayoría de los procesos industriales genera grandes cantidades de contaminantes. Piensen ustedes que nosotros usamos las energías no renovables que derivan de los combustibles fósiles y todos los combustibles fósiles eliminan dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿ya? Y producto de este adelgazamiento de la capa de ozono, es que se genera el famoso efecto invernadero, ¿ya? Y eso tiene como consecuencia el calentamiento global de nuestro planeta. ¿Ya? Ahí tenemos también para reflexionar el aumento creciente de la población humana y de sus demandas por recursos hídricos, ¿ya? Hídricos se refiere a el agua, alimentarios y energéticos, entre otros, ha llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que a su vez ha dañado el ambiente. Además, el empleo indiscriminado de los recursos puede poner en riesgo su disponibilidad para las próximas generaciones. Por ello es urgente planificar su uso de manera sostenible. Yo creo, chiquillos, que esto del tema de, de hacer eh, políticas y desarrollo sustentable, yo lo vengo hablando, no sé, hace más de una década en las clases de ciencia. Es increíble que todavía sigamos igual y peor. Ya, entonces hay mucho que tiene que ver también con las políticas públicas y también con las políticas a nivel internacional, de los acuerdos que se toman, de cómo se está eh,
llevando un control adecuado de el uso de los recursos, ya porque efectivamente en algún momento estos recursos naturales que tenemos, por ejemplo en el caso de Chile, que tiene muchos recursos naturales, van a empezar a escasear, porque se produce una sobreexplotación de ellos, ¿ya? Y llega un momento en el que esos recursos ya no van a estar, ¿ya? ¿Y qué le heredamos a las futuras generaciones? Nada, ¿ya? Le vamos a heredar un gran cúmulo de problemas como los que estamos viendo hoy en día, ¿ya? La otra situación problemática es la deforestación, ¿ya? Y esta deforestación es la pérdida de la superficie de bosque nativo, ¿ya? Es un ejemplo de destrucción del hábitat. En Chile, según datos de la CONAF, la tasa de disminución anual promedio ha sido de unas 6.700 hectáreas a partir del año 2000. Y si bien ha habido un descenso en la deforestación, ya pues en la década del 90 se perdían 20.000 hectáreas al año. Aún es una cifra preocupante, ¿ya? Y es preocupante porque la pérdida de bosques afecta a todos los ecosistemas que se desarrollan en él, ¿ya? Deja sin hábitat a muchas poblaciones de organismos, se altera el suelo, ya se produce la erosión, hay menor retención de agua, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la tasa fotosintética, ¿ya? Y el ambiente en general deja de absorber dióxido de carbono, lo que provoca que éste se acumule en la atmósfera. Claro, porque como hay una disminución considerable de los vegetales, al no haber vegetales, no se absorbe el dióxido de carbono que nosotros generamos, producto de nuestros procesos de respiración y también de todos los procesos industriales, ya que generan emanación de este tipo de gas, ¿ya? La basura es el otro problema. Ya según cifras que maneja el Banco Mundial, Chile es el segundo país de Latinoamérica que más basura genera. Imagínense, ya considerando residuos domiciliarios e industriales. ¿Ya? Y uno de los problemas relacionados con esto es la enorme cantidad de desechos plásticos que llegan al mar, afectando los ecosistemas marinos. ¿Ya? Se ha observado que hay animales que comen desechos plásticos, parte de los cuales son asimilados por ellos ingresando a la cadena trófica, lo que representa un riesgo para la salud de muchas especies, incluida la humana, ¿ya? Entonces, qué lástima que nosotros estemos en este segundo lugar, ya es una vergüenza en realidad, que estemos considerados como uno de los países más sucios de Latinoamérica. Ya, vamos a ver ahora lo que es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que determina que la Tierra pueda mantener las condiciones de temperatura necesarias para la vida. ¿Ya? El efecto invernadero es algo normal que debe ocurrir. ¿Ya? Sin embargo, el problema radica en que hay un aumento exacerbado de ciertos gases que son dañinos para nuestra atmósfera. ¿Ya? Y uno de ellos es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, ya hay un exceso también de vapor de agua. Y estos gases se conocen como gases del efecto invernadero. Ya, por ejemplo, en la número uno, que está acá, la atmósfera, ¿cierto? El aumento sostenido de las emisiones de estos gases hacia la atmósfera eh, ha acontecido ya en las últimas décadas, pero ya estamos hablando de más o menos de unas 6 décadas, diría yo, producto de la actividad humana. ¿Ya? Y esto es la quema de combustible, la deforestación, destrucción de ecosistemas, ¿ya? Y eso genera un fenómeno que se conoce como el calentamiento global. Este calentamiento afecta el clima en distintos lugares del mundo. Ya, por ejemplo, variación de los patrones de precipitación, aumento en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, alteraciones en las zonas costeras, derretimiento de los hielos, ¿ya? Y esto se conoce como el cambio climático, ¿ya? Y obviamente eso va a influir en la modificación de la biodiversidad y cambios en la distribución de esas especies, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa?
parte de la radiación solar que llega al planeta es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre, ¿ya? Y otra parte de la radiación es absorbida y reemitida por las moléculas de estos gases, ¿ya? Y esto produce el calentamiento de la superficie terrestre y troposfera. Es decir, parte de la radiación no sale hacia el exterior, sino que se devuelve y queda acá, ¿ya? Entonces eso hace que aumente la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, acá hay cambios en los ecosistemas inferidos para Chile. Retroceso de los glaciares del sur. Ese es un efecto que ocurre en nuestro país. Aumento de la migración de organismos. Disminución de las precipitaciones invernales. Incremento de la temperatura promedio de 2 a 4 grados Celsius. Mucho. Si se recuerdan, en el verano el calor era horrible. Aumento del nivel del mar en un promedio de 19 centímetros. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento las costas van a ir desapareciendo, ya no vamos a tener playa donde ir, ¿ya? ¿Y cuáles son las principales fuentes de emisión de estos gases? Las plantas termoeléctricas, las industrias plásticas y quema de combustibles, la ganadería intensiva, los aerosoles, el uso de espumas y y refrigeración, y los vehículos motorizados. ¿Ya? Es decir, todas estas son las principales fuentes de emisión de los gases del efecto invernadero. Vamos a ver un videito. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales. La quema de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas natural. La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Ya, y teníamos entonces un video que nos habla acerca del efecto invernadero. Ya tenemos también algunas medidas para el desarrollo sustentable. Ya esto qué quiere decir, son ciertas medidas que nos permiten a nosotros disminuir, por ejemplo, la emisión de estos gases, ya cuidar las energías, ¿cierto? Y los recursos. Por ejemplo, la primera es cuidarás el agua. Ya está como los 10 mandamientos. Cuidarás el agua, economizarás energía a través del uso de ampolletas de ahorro de energía. Producirás menos residuos, ¿ya? Esto implica reutilizar. Utilizarás envases reciclables. Evitarás usar productos químicos, como los aerosoles. Evitarás el uso de bolsas plásticas. Reutilizarás el papel. Te transportarás usando bicicleta o caminando. Cuidarás la flora y fauna. Y pensarás sosteniblemente de manera global y actuarás localmente. Ya es decir, dentro de nuestra misma casa, por ejemplo, podemos tener varias de las conductas
que están aquí establecidas para poder hacer un desarrollo más sustentable de nuestro planeta. ¿Ya? Ujú. Ya. Voy a pedirles que anoten esta pregunta, esta pregunta. Dice ahí el aumento constante de la población. Voy a ponerlo más grandecito. ¿Ya? Y les voy a dar unos 5 minutos para que la puedan responder. ¿Ya? El aumento constante de la población humana ha llevado a la sobreexplotación de los recursos, tema que preocupa desde hace años a distintas organizaciones internacionales. En 1982, como parte del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Este se refiere a un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Las preguntas son, ¿qué opinas sobre la importancia del concepto de desarrollo sostenible? Y la número 2 argumenta cómo pueden las acciones de cada uno aportar a él. Ya, recuerden, chicos, que ustedes cuando vayan a hacer su examen libres, ya por ahí por septiembre creo que son, ya les van a hacer una prueba. Y en esa prueba hay preguntas abiertas y hay otras preguntas de selección múltiple. Así que es importante que puedan hacer este trabajo, ya de hacer, anotar las preguntitas y darse sus minutos para poder reflexionar en función de eso y dar una respuesta. ¿Ya? Porque en esa prueba ustedes van a encontrar de ambos tipos de preguntas y es importante que estén preparados para ello. ¿Ya? Entonces, cópienlo y voy a dar unos 5 minutos para que puedan responder eso, unos 5 o 6 minutitos para que puedan responder. ¿Ya?
Ya, ¿les parece si hacemos una revisión de las preguntas? ¿Ya? Voy a dejar de presentar. Ya, la primera pregunta decía, ¿qué opinas sobre la importancia del concepto del desarrollo sustentable o sostenible? ¿Ya? Me pueden escribir también en el chat si les sale más fácil. Ya, la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre la importancia del concepto de desarrollo sostenible? Que está bien porque satisface las necesidades del presente, garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Ya, perfecto. Gracias, Sergio. Las demás, Martina, Melissa, me pueden escribir en el chat sus respuestas. La pregunta número 10 decía, argumenta cómo pueden las acciones de cada uno aportar al desarrollo sostenible. ¿Cómo pueden argumentar esa pregunta? Podríamos aportar con reducir la basura, reutilizar recursos y reciclar lo que más se pueda. Ya, perfecto, Sergio, gracias. Ya. Martina y Melissa, las invito también a participar de la clase. Recuerden que es importante que aprendan a contestar este tipo de preguntas. Insisto, los exámenes libres son distintos a cuando uno hace una prueba en la escuela. Y ahí está el momento para poder aprender. Si gustan, pueden anotarlo en el chat. Ya. Voy a pasar la lista y vamos a dar por cerrada la clase, ¿ya? Ya. Emilia Aguilera no está. Jairo Redondo tampoco. Camila Briceño tampoco. Yesenia Crisantemo. Eliseo Díaz. Yanela Díaz tampoco. Agustina Galvez. Giselle Gómez, ¿no? Melissa Enríquez estaba conectada. Christopher no. Yanaí tampoco. Juan Martínez tampoco. Carla Martínez tampoco. Zenon Mora no. Cristian Ortiz tampoco. Benjamín, David Cantanilla, Benjamín Rivas. Sergio sí, está presente. Martina Vázquez también está conectada. Maro Vega no. Jesús tampoco. En serio. Y ahí anotó Melissa, evitar botar basura y cuidar. Ya, gracias. Ya chicos, recuerden, la próxima semana partimos como en el módulo de química. Hasta hoy es el contenido para el módulo de biología. Recuerden que la prueba que ustedes dan ya no tiene separadas las asignaturas, sino que las tiene por módulos.
y dentro de los objetivos que nosotros trabajamos hasta hoy día son los objetivos que del área de la biología a los cuales ustedes tendrían que dominar para los exámenes libres. Ya a partir de la próxima clase entonces partimos con módulo de química, ya, y nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.